Entonces, este es el tema que pues voy a compartir con el día de hoy. Esperemos que sea de provecho, que afiancen pues nuestros conocimientos o refresque también algunos conceptos y algunas formas de manejo en los pacientes, tanto en las unidades de urgencia, emergencias o en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hacemos un panorama rápido de lo que es el contexto histórico, de lo que ha sido la monitorización. Pues se empezó desde el siglo II antes de Cristo. En 1870, Fick ya empieza a hablar del consumo de oxígeno. Ya en 1886 se habla de la cateterización arterial pulmonar. Stewart ya empieza a hacer algunos análisis en 1897. En el 1970, pues aparece lo que es el catéter arterial pulmonar y a partir de esta década, entonces empiezan a colocarse los aparatos al pie o a la cabecera del paciente. Porque en décadas anteriores, pues solamente se hacían análisis en laboratorio. Ya en el 2000, entonces, se da el boom de lo que es el análisis del contorno del pulso y es aquí donde aparecen los primeros dispositivos mínimamente invasivos y ya para el 2010, entonces, se introduce lo que es la ultrasonografía. Entonces, pasando rápidamente a lo que es la monitorización, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué monitorizamos a un paciente o para qué lo monitorizamos? Entonces, el objetivo es obtener una información acerca de qué está sucediendo en esa fisiopatología cardiocirculatoria del paciente. Nos ayuda a realizar el diagnóstico de una hipótesis que tengo de lo que esté sucediendo en el paciente. Y también otro del objetivo es pues guiar la terapéutica en situaciones de inestabilidad hemodinámica. También con la monitorización lo que buscamos es evitar tratamientos o conductas dañinas. Es decir, yo tengo una hipótesis de lo que puede estar sucediendo en el paciente y yo utilizo la monitorización para corroborar esa hipótesis de la parte crítica del paciente o de lo que esté sucediendo. Y pues con ello vamos a tener un antes, un después, si vamos a tener una capacidad o no a lo que hemos intervenido. Y una de las cuestiones que debemos evitar es de utilizar el monitor para resolver el problema. No podemos ir directamente al monitor y resolver lo que hemos visto en el monitor. No utilizar el monitor para intentar arreglar lo que encontremos en el monitor. Es alguna de las cosas o conceptos claves que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de monitorizar? Pues establecer ese diagnóstico de diferencial de qué está sucediendo en el paciente y optimizar el mismo tratamiento que vamos a darle al paciente. Cuantificar sus efectos y evitar las posibles complicaciones, que como ya lo hemos dicho. Otro de los objetivos muy importantes en la monitorización es poder dar esa idoneidad del estado, o sea, mantener ese estado de perfusión adecuado de los tejidos y con ello pues lo vamos a lograr pues con lo que ya quizás muchos sabemos, que es mantener una presión arterial media adecuada, mayores de 6,5 milímetros de mercurio, mantener una saturación venosa mixta o saturación venosa central mayor de 6,5 o mayor del 70%, y pues mantener continuamente pues, ese aporte adecuado de oxígeno en 600 ml. Entonces, un repaso rápido pues, de lo que es el ciclo cardíaco, pues el mismo empieza con llenado ventricular rápido y lento, luego con una sístole auricular, que luego se va a dar una contracción isovolumétrica y luego se va a dar una rápida eyección y luego una lenta eyección y pues vamos a tener nuevamente una relajación isovolumétrica. Y como para didácticamente poder comprenderlo mejor, decimos que todo lo que es sístole va a estar por encima de esta línea amarilla y todo lo que es diástole va a estar por debajo de esta línea amarilla. Entonces, a la final, ¿qué es lo que queremos con la monitorización? Queremos mantener el adecuado aporte de oxígeno a los tejidos y con esto lo vamos a lograr con un adecuado gasto cardíaco. ¿De qué va a depender el adecuado gasto cardíaco? Va a depender entonces de la precarga, de la poscarga, de una adecuada contractilidad y pues de una frecuencia y ritmo, que esto lo vamos a obtener pues de la monitorización estándar que llevamos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿de qué depende ese gasto cardíaco? Pues el gasto cardíaco va a depender tanto de esa cantidad de volumen sistólico y que esta cantidad de volumen sistólico va a depender entonces de lo que tengamos, de lo que sucede en la precarga, en la procarga,
poscarga, perdón, y en la contractilidad. Una vez que tengamos ese volumen sistólico, entonces al multiplicarlo por esa frecuencia cardíaca, por ese ritmo, entonces vamos a obtener ese gasto cardíaco. Esta es como una forma de repaso para ir entendiendo la base fisiológica de la monitorización. Entonces, en el monitoreo hemodinámico hay una clasificación que es invasivo, moderadamente invasivo, mínimamente invasivo y la estándar. Entonces, lo que vamos a enfocarnos en este momento es que en realidad en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de urgencia o emergencia, en realidad siempre vamos a estar hablando del moderadamente invasivo. Entonces, hay una gran cantidad de monitoreos, tanto estáticos como dinámicos, pues como lo ven en la imagen, se pueden, podemos hablar de la presión venosa central, de la tensión arterial, de la ecografía, del diámetro de la vena cava, del índice de distensibilidad y de las saturaciones venosas centrales mixtas o centrales. Pero lo más importante de una monitorización es que va de la mano de la clínica, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué medimos en la precarga? Medimos constantes estáticas, perdón, constantes no, que medimos valores estáticos y medimos valores dinámicos. Dentro de esos valores estáticos, uno de los más mencionados es la presión venosa central y los valores dinámicos, pues como la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, y el eco, pues que nos va a dar de ambas, tanto dinámicas como estáticas. Entonces, la presión venosa central es un clásico, ¿verdad? Hay muchos estudios que indican que en realidad la presión venosa central no es un predictor si un paciente puede responder o no al líquido, pero lo que no han dicho estos artículos es que no sirve, que no es que no sirva para otras cosas. En realidad, por ejemplo, bueno, este es uno de los estudios que indican que la presión venosa central sobreestima las presiones transmurales. Va a tener alteraciones en compliance ventricular. Entonces, este es uno de los estudios también que indican que en realidad es una de las causas por las cuales es un pobre predictor de respuesta a fluidos. Pero si la PVC nosotros la podemos usar, por ejemplo, en este caso, un paciente con taponamiento cardíaco. Tenemos la gráfica en este monitor que están en forma de W. Sin embargo, varía mucho en relación a la curva normal de la PVC. Pero lo más importante de la PVC no es fijarnos en un número. Si nos dicen, bueno, la PVC normal es 0 a 5, si está en 10, entonces hay que poner el líquido al paciente. En realidad, lo que hay que ver es esas tendencias. Si yo tengo un paciente con recibí al inicio de mi turno un paciente con un valor X y veo que ese valor X ha aumentado exponencialmente, entonces la PVC me es útil en este caso. De igual forma, en los pacientes que tienen neumotórax, vamos a ver unas curvas bien particulares y pues en relación a esto no debemos fijarnos en un número. Esto en relación a la presión venosa central. Entonces, es muy importante también que repasemos la onda de presión arterial, ya que la onda de presión arterial ya se considera en realidad una monitorización estándar, ya que en las unidades de intensivos o emergencias, bueno, más en las intensivos, pues es nuestra mano derecha en relación a la monitorización. Entonces, a un repaso de la monitorización o la onda de presión arterial es un reflejo de lo que es el ciclo cardíaco. Por lo tanto, el conocerla, eso es muy importante. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta en toda monitorización del uso de la curva de la presión arterial? Primero, algunos fenómenos. Aquí vamos a ver en la primera gráfica, tenemos una curva de presión arterial adecuada, bien calibrada. Sin embargo, en la segunda curva, pues vamos a ver un fenómeno llamado de resonancia y en la tercera, pues que vamos a ver un fenómeno llamado de amortiguación. Entonces, en cuanto a la amortiguación, que es uno de los casos más que se da muy común, es, por ejemplo, si yo tengo una curva con un sistema subamortiguado, por ejemplo, subamortiguado, ¿por qué? Porque, como veíamos en la gráfica anterior, tenemos un ascenso sistólico, tenemos una presión arterial sistólica, vamos a tener un descenso sistólico, un punto dicrótico, que es el punto en el cual se cierran la válvula aórtica, y hay un descenso diastólico. Sin embargo,
en esta imagen que vamos a ver, no vamos a ver ese descenso diastólico, sino que se exponencia más esta curva. Por lo tanto, podemos decir que estamos frente a un sistema que está subamortiguado. Es decir, que en los sistemas subamortiguados, los valores que vamos a ver en el monitor son valores muy elevados a la realidad fisiológica que nos encontremos con el paciente. Sin embargo, ustedes van a ver al lado izquierdo que en la presión no invasiva el paciente tiene 143/94 con una media de 113, mientras que en este sistema subamortiguado lo vamos a ver con valores muy desfasados de la realidad fisiológica del paciente. Otro fenómeno en cuanto a la amortiguación es el sistema sobreamortiguado. Una de las causales de esto es una llave de 3 vías cerrada, un acodamiento o un taponamiento por coágulo en la sangre. Pero lo más importante de esto es que si nosotros vemos este valor en el monitor y no somos suspicaces en correr y ponerle un vasopresor, en realidad debemos verificar siempre, en realidad si esta línea, en realidad esto es real. Si en realidad estamos frente a un paciente que está hipotenso. Porque si vemos acá, en la no invasiva tenemos 153/78 y acá tenemos en realidad valores de un paciente que está hipotenso. Entonces, en la sobreamortiguación, pues, producto de que en realidad no vamos a ver ni un tipo de curva de la que hemos visto de la contorno de la presión arterial. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando monitorizamos debemos partir de lo más sencillo. Primero, percatarnos de que en realidad tenemos un sistema que está calibrado, un sistema que está dentro de ese eje flebostático, que cuando ese paciente se mueva no va a variar esas constantes vitales, en este caso de la presión arterial. De igual forma, porque también esos valores desfasados de la realidad pues nos van a dar en los monitores, que más adelante vamos a ver, valores que no son reales. Entonces, es necesario optimizar esa calibración adecuada del dispositivo. ¿Por qué? Porque podemos dar una fluidoterapia que no es la adecuada. Podemos transfundir a un paciente cuando en realidad no lo necesite. Vamos a poner un vasopresor cuando no lo necesita, un inotrópico, sin que el paciente lo necesite, inclusive a ponerle hasta un soporte mecánico circulatorio. Esto en relación al repaso de por qué es importante partir de lo más sencillo en relación a la monitorización. Entonces pasamos a esos valores que son dinámicos. Ya habían mencionado que hay valores estáticos como la PVC. Entonces vamos a pasar a estos valores que son dinámicos. Un valor muy usado es la variabilidad del volumen sistólico, que en realidad pues lo que nos va a medir es cómo varía esa presión, ese valor sistólico en la inspiración. En este caso, pues la imagen lo que vamos a ver es un paciente que está ventilado. En la inspiración, al tener una presión positiva, pues lo que va a hacer es a depletar, lo que va a hacer es a colapsar estas venas cava superior como inferior, y lo que va a hacer es que va a, una vez que ha entrado ese aire a los pulmones, pues colapsan las venas cava superior e inferior. ¿Qué sucede? En la inspiración va a variar el intervalo, el estrecho de la curva, y en la expiración, como van a ver acá, pues se va a ver más grande. Entonces, la variabilidad del volumen sistólico lo que va es a medir qué tanto está variando en un paciente con inestabilidad hemodinámica. En la inspiración, como ven, pues se va a dar el colapso de las venas cava, tanto superior como inferior. Y bueno, por la presión positiva que se da, pues va a haber una disminución de esa eyección del ventrículo derecho, va a haber un aumento de poscarga al ventrículo derecho, va a haber una disminución del retorno venoso y por lo tanto una disminución del volumen sistólico. Entonces lo que se va a ver es qué tanto varía ese volumen sistólico en la inspiración y en la expiración. Entonces, aquí es una fórmula en realidad de cómo es no solamente de la variabilidad del volumen sistólico, sino también de la variabilidad de presión de pulso. Entonces se toma en cuenta la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima. Y aquí pues les presento lo que es la fórmula para sacar el mismo manualmente. Pero estos valores pues en la monitorización se dan de una forma automática.
Entonces, ¿qué dice la evidencia en relación a estos dos valores dinámicos? Que un valor mayor de 13% discrimina pues la respuesta a la expansión con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. Algunas limitaciones con la medición de estos valores es que en realidad los pacientes que tienen, son limitados en los pacientes que tienen ventilación protectora o que tengas un tórax abierto o que tengas un tórax rígido o un paciente que tenga hipertensión pulmonar o pacientes que tengan asincronías, de igual forma en los pacientes pues que tienen una fibrilación auricular. En estos casos, este tipo de medición pues tiene sus limitaciones. Entonces, repasamos también, ya que hablamos de la respuesta a fluidos, hay dos tipos de pacientes. Los pacientes que tienen una contractilidad ventricular normal y los que tienen una contractilidad en realidad anormal. Por ejemplo, en un paciente hay que partir también del concepto de que no es porque yo tenga una disminución de la función contráctil ventricular, no pueda ser respondedor. Por ejemplo, en este caso, si este paciente lo agarramos en esta fase y le aplicamos su adecuado reposición de líquido, este paciente puede responder a líquidos. Sin embargo, ya en esta fase, este paciente no va a responder a líquidos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, en los pacientes que tienen una adecuada función ventricular en la parte de la contractilidad, este paciente sí lo vamos a ver que si le infundimos líquidos en esta fase va a responder. Si le infundimos líquidos en esta fase va a responder. Sin embargo, ya acá no va a responder. Entonces, es muy importante tener en cuenta en la monitorización o en la parte pues, de que los pacientes puedan ser respondedor o no a líquidos. Otro valor muy importante en cuanto a la monitorización es, y este es un valor dinámico, es el índice de distensibilidad. Esta ya hacemos uso entonces, como habíamos mencionado anteriormente, ya en este caso hacemos uso de la ecografía, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que en el eje largo vamos a tener una toma de la vena cava inferior. ¿Y qué vamos a hacer con la vena cava inferior? Vamos a tomar cuál es el diámetro máximo, en este caso, cuál es el diámetro mínimo. Esta diferencia la vamos a dividir entre el diámetro mínimo y esto lo vamos a multiplicar por 100. Un valor mayor de 18% nos va pues, dar nos va a dar una idea que en realidad este paciente puede ser respondedor a líquido. Y mayores de 50%, pues nos vamos a encontrar en un paciente que está en una hipovolemia. Esto es mínimamente invasivo, pues no tenemos que intervenir en la piel del paciente simplemente usando un ecodoppler, una ecografía. Otra medición muy importante, y por eso le mencionaba que en la parte de la historia, que en el 2010 se introduce lo que es la ecografía, pues uno de los requisitos también para medir el gasto cardíaco mediante el ecodoppler es midiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la que la idea general es como medir el diámetro del cilindro en el eje largo y luego calcular pues la integral velocidad-tiempo del tracto de salida ventrículo izquierdo, que en este caso se utilizaría pues una vista de 5 cámaras o una vista apical. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a tener que medir ese diámetro del cilindro mediante, ya dije, mediante el eje largo, que este pues tiene un valor de 18 a 23 milímetros. Luego que hemos medido ese diámetro del cilindro, lo vamos a dividir entre dos, que con eso vamos a obtener el radio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3.14, que ese sería el área del cilindro del tracto de salida de ventrículo izquierdo. Luego que tenemos ese valor, entonces utilizando, ya como había mencionado, la vista de 5 cámaras, vamos entonces a medir pues lo que es el BTI, y con ello, para ello entonces vamos a diagramar, luego de darle modo Doppler, vamos a diagramar no solamente una, en este caso aquí solamente vemos una, pero en realidad se deben diagramar de 2 a 3 para tener un promedio de ese valor del BTI. Bueno, ya entonces tenemos el diámetro del tracto de salida de ventrículo izquierdo,
que sería esto, y luego obteniendo el BTI, entonces, es decir, la velocidad de tracto integral, entonces tenemos estos dos valores. Lo que sigue entonces sería reemplazar el área del cilindro, es 3.14, por el BTI. Eso nos debería dar volumen latido, que en realidad sería el volumen sistólico. Entonces, el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, pues esto nos va a dar lo que es el gasto cardíaco, que es 3.14 litros por minuto. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que en la ventilación mecánica, pues va a haber una sensibilidad de 81% y una especificidad de 87%, y en la ventilación espontánea ya esos valores van a disminuir en realidad, porque va a disminuir de un 81% a un 70% y en la especificidad de un 87 a 85. Entonces, ¿cuál es la idea de calcular el BTI del paciente? Pues hay un diagrama para ello, porque el BTI nos va a dar ideas de qué tenemos frente a nosotros. Pues podemos estar frente a un shock distributivo, podemos estar frente a un shock cardiogénico, podemos estar frente a un shock hipovolémico, o también podemos estar frente a un shock obstructivo. Es decir, que con la ventilación mínimamente invasiva podemos diagramar cuál sería la terapéutica a seguir frente a un paciente en cualquier de los tipos de shock. Entonces, la técnica o el de levantamiento pasivo de piernas también es una herramienta que podemos utilizarlo no solamente en las unidades intensivas, sino en las unidades de emergencias. Por ejemplo, una vez que yo he elevado los miembros inferiores, yo voy a tener un aumento. Si yo tengo un aumento de un 15%, de un 10 a 15%, ese paciente puede ser respondedor a líquidos. Pero, ¿qué sucede con esta técnica? Que es útil durante la respiración espontánea. Por ejemplo, en los pacientes en la que íbamos a medir la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de la presión de pulso, solamente es ganancia en los pacientes que estén adecuadamente sedados, ventilados. Sin embargo, esta técnica nos permite el levantamiento de piernas, de miembros inferiores, nos permite hacerlo en pacientes que inclusive no estén ventilados o que tengan una ventilación espontánea. Entonces, es útil en este tipo de pacientes, y la elevación pasiva de los miembros inferiores requiere el monitoreo del volumen minuto cardíaco. Es decir, no puedo hacer levantamiento de miembros inferiores si yo no tengo una guía que me diga, ok, tengo un volumen sistólico de 50 y al elevar los miembros inferiores va a haber una diferencia. Entonces tengo que tener un monitor que me indique cuánto es el volumen sistólico antes y cuál es el volumen sistólico posterior. Entonces, este tipo de técnica, pues la evidencia dice que si hay un aumento del gasto cardíaco mayor de 10%, predicen una respuesta a fluidos con un 97% de sensibilidad y un 94% de especificidad. Sin embargo, los aumentos de presión de pulso mayor de 12% inducidos por el levantamiento de miembros inferiores tienen menor sensibilidad en un 60% y un 85%. Entonces, en los valores dinámicos es muy importante también, ya lo he mencionado anteriormente, que podemos tener falsos positivos y falsos negativos. Ya lo hemos mencionado, por ejemplo, en un paciente que tenga una FA, es el tener un valor de variabilidad de volumen sistólico, de presión de pulso, y guiarme por ese valor. En realidad puedo estar causándole un daño al paciente, porque puede ser un falso positivo. O un paciente que esté con una ventilación espontánea y yo le esté calculando la variabilidad de presión de pulso. Entonces tengo que tener en cuenta esto también en la monitorización, que no me puedo dejar guiar por un número, sino que tengo que ver todo el contexto en el que tengo el paciente. Entonces, ya estos valores que hemos mencionado son valores de precarga, pero ¿cuáles son estos valores que vamos a medir en poscarga? Bueno, tenemos la presión no invasiva, la presión arterial continua no invasiva, la invasiva. También podemos valorar lo que son las resistencias vasculares sistémicas. Por ejemplo, este aparato que vemos acá es totalmente no invasivo. No sé si en su país ya se ha introducido el sistema ClearSight, que en realidad lo que mide es mediante, pues está dado mediante un pletismógrafo, que va a estar dado por una fuente de luz y que va a detectar esa fuente de luz cuando
ese brazalete se apriete y se relaje, y que esto pues no, lo que va a hacer es que va a medir el volumen sistólico, el gasto cardíaco, variabilidad de volumen sistólico, de una manera totalmente no invasiva. Sin embargo, la particularidad de este aparato es que en realidad no es muy útil en los pacientes de intensivo, sino más bien en pacientes porque tengan una cirugía que va a durar muy poco, o pacientes cerebrales, en realidad en la que no va a ir a una unidad de cuidados intensivos. Otros dispositivos muy importantes, como lo vemos aquí, lo más seguro que en sus unidades también los puedan tener, por ejemplo, es el EB1000, el Picot Plus o el Vigileo, ¿verdad? En la que en realidad el denominador común de todos estos aparatos es el estudio o el desarrollo de algoritmos a partir de la curva de presión arterial. Entonces, por eso es muy importante que inicie repasando lo que fue la curva de presión arterial, ya que todos estos aparatos, los valores que nos dan son productos pues, de esos algoritmos, de esos estudios que se han hecho en pacientes sanos a raíz del contorno de la presión arterial. También el denominador común de estos aparatos es que siempre va a tener una parte central, que puede ser una catéter venoso central o yugular, y va a tener una parte femoral o radial. Y el principio en realidad de estos dispositivos es que el gasto cardíaco se va a obtener mediante la termodilución. Como dice esta ecuación de Stewart-Hamilton, es que el gasto cardíaco, por ejemplo, va a ser resultado de la diferencia de temperaturas multiplicado por el flujo y por una constante entre el área de los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir con esto? Que al yo inyectar una cantidad de solución fría en la área central, esta solución fría va a recorrer todas las 4 cámaras, las partes pulmonares, y en la parte arterial o femoral se va a detectar ese cambio de temperatura. Esto es lo que explica esta fórmula, que entre más rápido caiga esta gráfica, mayor va a ser el gasto cardíaco. Entre más lento caiga esta curva, entonces vamos a estar frente a un paciente porque tiene un bajo gasto cardíaco. Este es el principio de todos estos dispositivos en los que se utiliza la termodilución. Hay algunas limitantes también. No todo lo sofisticado en realidad nos va a ayudar pues, a guiar la terapéutica. Por ejemplo, una de las limitantes de estos dispositivos es que en los pacientes con patología de dilatación de cavidades no se contempla. Los pacientes con arritmias también no nos va a servir. Si tenemos un paciente con una amortiguación en la curva, tampoco nos va a servir. En la termodilación solo se toma en cuenta los líquidos de las 4 cavidades, pero ¿qué sucede con estos pacientes en la que hay edema pulmonar, por ejemplo? Entonces, se lo dejo para que se analice, que en realidad hay que tener mucho cuidado en la toma de decisiones solamente utilizando estos dispositivos. En relación a la postcarga, también podemos analizar lo que son las resistencias vasculares sistémicas, que estas nos van a ayudar a tomar decisiones si estamos frente a un paciente que que puede utilizar o no inotrópicos o vasopresores o vasodilatadores. Entonces, el concepto pues parte de la ley de Ohm, en la que dice que hay un voltaje, que este voltaje se va a encontrar con resistencia en el sistema, y que luego de esta resistencia va a haber un cambio de voltaje, y que la diferencia en estas dos pues se va a dar como voltaje, ¿no? Entonces, si trasladamos esto a lo que es el sistema circulatorio, decimos que al inicio va a haber un gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco se va a encontrar con resistencias, ¿verdad? Y luego de esa resistencia, entonces va a haber un cambio en ese gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la diferencia de voltaje? Bueno, las presiones arterial media y la presión venosa central. Entonces, analizando ya el circuito de esta forma, pues es fácil que lo podamos entender y que no se nos olvide. Y así pues obtenemos la resistencia venosa sistémica, que su valor normal es entre 900 a 1200 dinas. Valores muy elevados, pues nos va a dar una idea de que en realidad estamos frente a un paciente con una vasoconstricción,
periférica y valores muy bajos, entonces nos va a dar ideas de que estamos frente a un paciente, pues que lo tenemos frente a un paciente que tiene puede ser una sepsis, un shock séptico. Pero estos valores, por ejemplo, si vemos la imagen, esta enfermera le está explicando a su compañera que este paciente hace 5 minutos estaba muy bien, que no sabe por qué este paciente ha caído en un shock refractario, un shock refractario. No sabe por qué ha caído en un shock refractario. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿es suficiente guiarnos simplemente por el monitoreo hemodinámico de lo macro o hay algo más que hay que monitorizar? Entonces, es por eso que introduzco el tema de también monitorizar de una forma no invasiva los determinantes de ese aporte a los tejidos. Entonces, por eso solamente le menciono, pues, lo más seguro que ya antes lo han estudiado o han entendido la parte de lo que es el aporte, el consumo, y pues también por ahí se menciona pues lo que es la tasa de extracción de oxígeno. No voy a caer en detalles porque en realidad ya deberíamos poder entender estos conceptos, pero el mensaje que quiero dejar claro es que no debemos solamente monitorizar la parte macro, sino también la parte de la microcirculación. Entonces, el aporte de oxígeno está dado ya en un diagrama un poco más entendible, pues está dado por el gasto cardíaco, que está dado por la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el contenido arterial de oxígeno, que está dado por la hemoglobina, por la saturación y por el oxígeno disuelto que está en el mismo, el consumo de oxígeno que se da en las células y que pues dependiendo del consumo o del poco consumo o del alto consumo, entonces vamos a hablar de la tasa de extracción de oxígeno, y en las venas pues lo que vamos a ver es que va a depender de qué tanto se ha consumido o de qué tanto se ha extraído, entonces vamos a tener un valor de saturación venosa central. Todo esto está dado por el sistema nervioso autónomo y que el gasto cardíaco pues es el principal determinante del aporte en los escenarios agudos. Y que la tasa de extracción pues va a variar según el consumo de las células y que el sistema nervioso autónomo va a jugar un papel muy importante en la regulación del mismo. Entonces, tengo un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno adecuada. Tengo un paciente que tiene una presión arterial óptima. Un paciente que tiene una hemoglobina fascinante, 15 de hemoglobina. Una saturación de hemoglobina excelente. Entonces, muy bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué sigo frente a por qué estoy frente a un paciente con hipoperfusión tisular? Si yo tengo todo bien, tengo la presión arterial, tengo la hemoglobina bien, tengo la presión arterial de oxígeno bien. Entonces, es aquí donde se introduce el concepto, que lo más seguro que lo han escuchado y se ha manejado, que es la microcirculación. Pero antes de pasar a ver qué es la microcirculación, pues la microcirculación se define como esos vasos de menos de 200 micras, arteriolas, capilares y vénulas, que las arteriolas, pues, que son las que se encargan de la distribución del flujo, los capilares, que se encargan del intercambio de CO2 y oxígeno, y las vénulas que se encargan de la recolección. Entonces, vamos a ver en esta imagen, la microcirculación se ha estudiado un poco más en los pacientes con sepsis. Por ejemplo, vamos a ver un tejido del lecho de la lengua. Por ejemplo, vamos a ver vamos a ver arteriolas, venas muy continuas, a diferencia de, ese me hizo el cursor aquí. Ajá. Vamos a ver entonces vénulas capilares, vamos a ver capilares muy continuos. Por el contrario, en la sepsis vamos a ver interrupción de estos capilares, vamos a ver que no hay conexión entre los mismos. Entonces, es por esto que es muy importante que comprendamos la microcirculación es producto pues, de una disfunción del endotelio. Una sensibilidad disminuida a vasoconstrictores también y a vasodilatadores,
y pues también es producto de una alteración del glucocálise. Entonces, muy importante, no existe una relación entre la macrovasculatura, en este caso, el gasto cardíaco, y la microvasculatura. Entonces, por eso es muy importante que pues poder mencionarle que en este caso también el uso del monitoreo de la microcirculación es muy importante. Entonces, vamos a mencionar algunos, como lo es la saturación venosa de oxígeno, el lactato y la presión de CO2, el delta de CO2. Rápidamente, porque no sé cómo voy de tiempo, en relación a la saturación venosa central, su valor normal es de 75%. En momentos, por temas didácticos, hay que tener muy en cuenta que existe la saturación venosa mixta y la saturación venosa central. En este caso, por temas didácticos, vamos a tomarlo como una saturación mayor o número de corte 75%. Entonces, tenemos un aporte de oxígeno de 1000 ml por minuto. Las células no están consumiendo 250 ml por minuto. Eso quiere decir que el coeficiente de extracción de oxígeno es de un 25%. Entonces, si yo tengo una disminución, producto de una disminución del gasto cardíaco, una disminución del aporte de oxígeno, como una medida de compensación, va a haber un aumento de la extracción de oxígeno. Ya no va a ser 25%. Si hay ese aumento de extracción de oxígeno, por lo consecuente, vamos a tener una disminución de ese valor de saturación venosa central, o en este caso vamos a hablar de central porque ya el Swan-Ganz en realidad no se menciona mucho, así que como estamos hablando de monitorización mínimamente invasiva, entonces hablaremos entonces de la saturación venosa central. Es decir, que si yo tengo una disminución del gasto cardíaco con un aumento de esa tasa de extracción de oxígeno, entonces vamos a tener una saturación venosa central disminuida. Entonces, este diagrama lo que nos va a ayudar es a entender que nosotros tenemos un aporte y tenemos un consumo, y que al inicio, en la fase aguda del shock, la saturación venosa central se va a mantener a expensas de ese aumento, como ya lo había mencionado, de esa extracción de oxígeno en las células, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa saturación se va a mantener ese aporte gracias a ese aumento de la extracción de oxígeno, para mantener esa energía en la área celular. Sin embargo, va a llegar a un punto en la que ya esa tasa de extracción no se puede dar más, por lo tanto, va a llegar a un punto crítico. En este punto crítico, entonces, ¿qué va a haber? Un aumento exponencial de otras determinantes, como es el del lactato, y una disminución exponencial de la saturación venosa central. Entonces ya en este punto crítico, este paciente va a estar en shock. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es monitorizar esa saturación venosa central que esté por encima de 75, ¿no? Para evitar que este paciente pues no llegue a un estado de shock. Entonces, es aquí, si recuerdan la imagen que puse en la que se estaba reportando y estaban diciendo, no, pero si es que el paciente hace 5 minutos estaba bien. Sí estaba bien, pero es que estaba en esta fase compensatoria. Entonces, este es un diagrama en una forma general, cuál es la función del pulmón, cuál es la función del gasto cardíaco, que funciona como una locomotora, y cuál es la función pues en la parte de intercambio, que se da en un 25%, y pues luego de darse este intercambio, entonces esa sangre venosa pues va nuevamente a los pulmones. Entonces, en los valores bajos ya sabemos por qué se da el valor bajo de la saturación venosa de oxígeno. En los valores normales, pues hay un equilibrio. Pero ¿qué sucede en los valores altos de la saturación venosa de oxígeno? Pues podemos encontrarnos en pacientes que tengan hipoxia histotóxica, pacientes que tengan disoxia o pacientes que tengan pues una difusión mitocondrial. Es decir, en estos valores hay que tener muy en cuenta que tengo una saturación
venosa alta no es porque el paciente esté bien, porque puede ser que tenga la saturación venosa alta y los otros determinantes del lactato o delta del CO2 también estén bien y tengan todo lo del gasto cardíaco muy bien. Pero si yo tengo una saturación venosa muy alta, en 85, 90, y todos los demás determinantes vemos que hay un desastre, o sea, tenemos lactato muy elevado, delta de CO2, valores por encima de lo normal, tengo un paciente que está chocado. Entonces, quiere decir que yo estoy frente a un paciente que tiene una disfunción mitocondrial. Es decir, la célula está tan mal, que no tiene esa capacidad de extraer el oxígeno de las células. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Un valor elevado, hay que también monitorizar por qué ese valor está muy elevado de la saturación venosa de oxígeno. El lactato pues es la estrella de la monitorización en relación a la hipoperfusión, que su valor normal en realidad es de menos 2 milimol por litro. Todos nosotros generamos, metabolizamos el lactato en un 60% en el hígado, y pues como sabemos el lactato es el producto pues de la glicólisis, y que el lactato, lo importante es que yo puedo ingresar a un paciente a una unidad intensiva con un lactato en 2. Y si este lactato dentro de las primeras 6 horas o en la siguiente hora aumenta a 4 milimol, luego me aumenta a 10 milimol por litro, este paciente lo más seguro es que tiene una gran posibilidad de que en las siguientes horas pueda llegar a tener una gran mortalidad. Entonces, por eso es muy importante que en el lactato tengamos en cuenta el concepto de aclaramiento del mismo. Es decir, si yo tengo un paciente que me ingresa con 4 milimol por litros, ¿cuál es mi tarea como intensivista, como personal intensivo? Es que ese lactato disminuya al menos en un 10%, porque con ello lo que vamos a lograr es un aumento en el pronóstico de sobrevida en el paciente. Entonces, no quería dejar pasar también mencionar pues, el trabajo de muchos investigadores. Por ejemplo, este es el estudio Andrómeda, en la que estudian pues, si la reanimación dirigida por perfusión periférica o tiempo de llenado capilar en pacientes que cursan con shock séptico era más efectiva que la reanimación guiada por los niveles de lactato. En el caso de en la que yo esté en en un área en la que yo no tenga un gasómetro que pueda analizar el lactato o la saturación venosa central. Entonces, se utiliza, y aquí como lo evidencia el estudio, casi hay una similitud entre la reanimación guiada con el lactato, con el análisis del lactato, y la reanimación guiada por la perfusión periférica. Entonces, ¿cuál es el concepto? Entonces, selecciono un dedo y utilizo, aquí, como lo ven en la imagen, se selecciona un dedo, se presiona con un portaobjeto por 10 segundos y se va a medir qué tiempo demora ese llenado capilar. Si este llenado capilar es menos de 3 segundos, estamos frente a un paciente en la que en realidad es respondedor a líquidos y está bien perfundido. Sin embargo, un paciente que demore más de 3 segundos, perdón, es un paciente porque está en un estado de shock o de hipoperfusión y que lo que va a darnos esta herramienta es una fácil monitoreo sin necesidad de oxígeno, de exámenes, perdón, y toma decisiones rápidas. Por lo tanto, no quería dejar de pasar de mencionarles este estudio que es muy importante, lo pueden joyar, está en PubMed. Otro determinante muy importante también es el delta de CO2, que es otro tipo de monitorización no invasiva. Por ejemplo, el delta de CO2 pues es la diferencia entre el CO2 venoso y el CO2 arterial. Y el CO2 pues nos va a hablar justamente de cómo estamos en frente al gasto cardíaco y cómo estamos frente a la microcirculación. Su valor normal es menos de 6 milímetros de mercurio y pues es uno de los factores determinantes del CO2. Entonces, como vemos en este diagrama, en un paciente normal, un paciente hemodinámicamente estable, vamos a ver que va a ingresar unos valores de saturación venosa y este valor al salir por todo este circuito va a ser dentro de su valor normal, 75. Sin embargo, el ingreso del CO2
también va a haber intercambio en toda esta vasculatura, va a haber intercambio, por lo tanto el lactato se va a mantener dentro del valor normal, el CO2 se va a mantener dentro de ese valor normal también, y la saturación venosa central también. Sin embargo, un paciente que esté frente a un paciente séptico o un shock séptico, el ingreso en todo este circuito no va a haber el adecuado intercambio. Por lo tanto, va a haber un aumento de la saturación de oxígeno, de la presión de CO2. Por ejemplo, en este caso, acá arriba era 45, va a haber aumento a 50 y va a haber un aumento también de lactato de 1.5 a un lactato de 3.5. Entonces, el delta de CO2, lo que nos va a medir es cómo está esa es como una radiografía del circuito a nivel circulatorio, ¿verdad? En la que nos va a ver que si tenemos un valor menor de 6, estamos frente a un valor normal. Entonces, ¿qué nos va a aumentar el CO2? Bueno, el aumento de hidrogeniones, el aumento de CO2, el aumento de ácido láctico, y pues vamos a estar frente a un paciente en metabolismo anaeróbico. En resumidas, la microcirculación o el monitoreo mínimamente invasivo, cuando hablamos de saturación venosa central o delta de CO2, hablamos de tasa de extracción. Cuando hablamos de delta de CO2, hablamos de flujo, y el lactato y el coeficiente respiratorio pues nos hablan más de anaerobiosis. Entonces, aquí yo les comparto un breve caso clínico, pues un paciente de 58 años de edad, que pues ingresa a una unidad intensiva de inmediato, en la que este paciente pues tiene una fracción de eyección de 52%, un examen físico normal, un gasto cardíaco de 4.8, un hemograma pues con leucocitos de 14.000, hemoglobina en 7.5 y un hematocrito en 22%, unas plaquetas en 12.000. Entonces, este paciente lo que vamos a hacer para monitorizar, porque ya hemos visto que quizás el gasto cardíaco está muy bien, en la parte macra, hemos monitorizado, le pusimos el vigileo, le hicimos el ecodoppler y ya sabemos esos valores macros, pero también debemos correlacionar esos valores macros con estos valores micros. Por ejemplo, le tomamos una gasometría arterial y nos da un pH de 7.38, una presión de CO2 de 28, una presión de oxígeno de 65, una saturación de 95, un lactato de 0.7 y una PAFI de 255. Le tomamos una gasometría venosa en un acceso venoso, tomamos esa gasometría y pues nos va a dar estos valores: 7.35, un PCO2 en 32, una P2 en 58, un bicarbonato en 17, una saturación en 53% y un lactato en 2.8. Entonces, ya viendo lo que he explicado anteriormente, ¿cómo está ese delta de CO2? ¿Está aumentado o está disminuido? ¿Verdad? Este delta de CO2 está aumentado, ya que la PCO2 venosa es 32 y la PCO2 arterial es 28, por lo tanto va a haber aumento mayor de 6, por lo tanto estamos frente a un paciente que tiene un aumento del delta de CO2. ¿Cómo está el lactato? También este lactato está aumentado, en el arterial está en 2.7 y en el venoso está en 2.8. Este paciente, ¿cómo está la saturación venosa central? Está aumentada porque está disminuida, perdón. En este caso, en la arterial tenemos 95 y en la venosa hay una saturación en 53%. Entonces, viendo rápidamente este caso clínico, pues esa es la forma en que en realidad nos ayuda la monitorización de la microcirculación. Entonces, ¿qué hago yo con estos valores? Bueno, entonces si el delta de CO2 es el aumentado, podríamos en este paciente pues intervenirlo, ya sea, va a depender de la particularidad del paciente. En este caso, ese aumento de CO2 puede estar originado por esa disminución del transporte de oxígeno. Por ejemplo, este paciente del caso clínico lo tenemos con 7.5. Si es un paciente que no tiene una contraindicación de transfundirlo, se podría entonces transfundir.
Entonces, un breve resumen, los pasos, cuáles son esos pasos hacia la crisis energética y por qué es importante monitorizar tanto la macrocirculación como la microcirculación. Pues aquí vemos que un paciente con un aporte suficiente para suplir el consumo de oxígeno, pues vamos a tener un paciente con gasto cardíaco adecuado, vamos a tener un paciente con una hemoglobina adecuada, una saturación adecuada y una microcirculación sin alteraciones. Sin embargo, si hay un aporte de oxígeno no suficiente, entonces van a actuar los mecanismos compensatorios para suplir eh, el consumo de oxígeno. Entonces, va a haber un aumento de gasto cardíaco, que es lo común que vemos en los pacientes en la fase aguda de la sepsis, que vamos a tener un paciente hiperdinámico y en la que lo vamos a ver con un gasto cardíaco muy elevado, justamente porque está en ese lapso de compensación. Va a haber un desplazamiento de la curva de la hemoglobina y por lo tanto va a haber un aumento de la tasa de extracción de oxígeno. Sin embargo, cuando ya estamos en una crisis energética, entonces vamos a tener un paciente que está en un metabolismo anaeróbico, va a haber modificaciones enzimáticas, va a haber aumento de lactato, como lo vimos en el caso clínico anterior, y por lo tanto va a haber un aumento de la saturación venosa de oxígeno. Entonces aquí lo que les comparto pues es una herramienta pues que está en la web, en la internet, se llama Medical, y que con esto usted puede pues conocer el contenido arterial de oxígeno y de un sinnúmero de valores que se pueden calcular. Solamente obteniendo una gasometría arterial y una gasometría venosa, usted puede conocer si está frente a un paciente que está en un estado de hipoperfusión. Entonces, para finalizar, recordamos el monitoreo, entre más sofisticado es, no nos cerciora de que podemos dar una terapia adecuada al paciente. Entre más simple, pero conociendo las bases de cada una de ellas, nosotros podemos intervenir muy bien a un paciente y que es muy importante que en la precara podamos medir esas variables hemodinámicas y que no podemos fijarnos en un número, tenemos que ver todo el escenario del paciente y tenemos que valorar esas tendencias. La optimización de las alarmas también es muy importante y nuevamente, repito, es importante hacernos valer de la tecnología, pero también algo muy más importante que la tecnología es valorar a nuestro paciente para no caer en errores que puedan aumentar la mortalidad de los pacientes. Entonces, por eso es muy importante que no utilicemos la monitorización como valores únicos o como única herramienta frente a la hipótesis clínica que tengamos, sino como una herramienta que nos ayude a fortalecer la toma de decisiones y a disminuir los daños o la mortalidad de los pacientes. Es decir, con buenos valores pronósticos de una forma multimodal. Con esto termino. En realidad esperamos que haya sido de provecho. No sé si tienen algún comentario o pregunta en relación al tema.